Bienvenidos a un nuevo capítulo de Talos principales, conchita madre. Bueno, ¿en qué habíamos dejado el capítulo anterior? Ah, sí, me había pajeado en Steam. Ah, no, mentira. ¿Qué es eso? Ah, la disolución. Ya, ¿en qué habíamos dejado? Nos habíamos pasado este hermoso paisaje de nieve. ¡Salaverguita! Ah, no me maté. ¿Y esto? Oh, ¿y esto? We begin with the self because that is what determines our existence as individuals. But the self cannot exist without that which surrounds it. The citizen lives within the city, and the city lives within the cosmos. So now we must apply the principle we have discovered to the wider world and ask, if man is like a machine, could it be that the universe is similar in nature? And if so, what follows from that fact? ¿El mundo es gay? Digo, ¿el mundo es bonito? Oye, ¿ese tubo? ¡Sala verga! ¿Y esto? ¿What? ¡Coche de tu madre! ¿Ah, se fue? ¿Ah, se fue, weón? No creo que el nivel, po. Puta madre, weón. ¿Hijo de perra? Me preocupé. ¡Ay, concha de tu madre! Desgraciado de mierda. Puta, me cagó. Me tengo que dar la vuelta. Te pillo, que te pillo, mierda, que te pillo, concheto. Te agarro, te saco la chucha, weón. Ah, aquí está el signo de interrogación que nos faltó, weón. Encuentra mi chispa y síguela hasta que te conduzca de vuelta a mí. ¿Qué mierda? Oh. ¡Sí! Not all things must be balanced. When good is weighed against evil, tip the scale. Oh, está bien la mierda el secreto este, pues, weón. Ya, a ver. Siguiente mundo. ¿Qué nos espera, weón? ¿Qué weá será? Viajar. You're on your way to an island. Yes, another island. Otra isla, Sorry, wow. Melville. Well, it actually used to be a valley between the mountains, but it's mostly flooded now. That probably happened long before the founder came here, though. Another legacy of our ancestors. Do me a favor, will you? Look for another one of the Founder's labs. We can't get back into the megastructure without getting to the third site in the north, but I need more information to make more fixes. Oh, qué bonito, weón. Se parece a mi polla. Digo. A la torre entera. Hoy sí en el laboratorio de nieve solamente encontramos como nuestro doble, ¿o no? Como las carcasas. 8 puzzles de nuevo. Mira, al tiro tenemos uno de estos.
Ya, está por el lado de allá de la... De la... Lo voy a tener anotado, ¿no? Toma nota, Mario Hugo. O sea, todo esto... Algunas cositas que consumen RAM en segundo plano. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ah, espérate. Descargar. No. Ahí está. Ah, ya. Conectémoslo. Y ahí está cargado. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, weón! ¡Dios mío! No, tío, no, por favor. Before we built New Jerusalem, we used to explore just like this. Small groups setting out for the horizon, looking for resources, trying to make sense of the world we'd been thrust into, trying to find a way forward. It was a hard time, but I can't deny that it was also exciting. I think it's part of our nature to be wanderers. Our ancestors crossed entire oceans on flimsy wooden boats, just to see what else there was. Is it weird to feel nostalgic for a time I never experienced? I just think I could have contributed so much more back then. It's not weird, but it wasn't all sunshine. People died. Yemo, Calvin, Isaac. I know, Al. They were family to me. Sorry. I didn't mean to reopen old wounds. It's a legitimate point, but I don't think it invalidates the sense of wonder we felt. That's what kept us going. Tríptico. Como el nuevo Xiaomi. Ya. Me da verde. Ya, necesito... ¿Puedo hacer azul con azul? Tipo... Ya, ahí está. Mantener conexiones. No. Espérate, ¿pero puedo hacer esto? Quiero hacer una teoría. Y ahora tú contigo. ¡Oh, la wea enferma, weón! ¿Qué weón más enfermo diseñó este juego, por Dios? Dios mío, weón. Que te vaya hasta el 3. Dios mío, mira, hay uno para pasarse un nivel ahí. Una wea de fuego. ¿Cómo subo hasta ahí? Me saltó el topo. Me saltó el creeper. Bueno. I think you just picked up some kind of decryption key. Could try using it on those terminals inside the puzzles. Si no, no pienso probar porque tipo te sirven para poder pasarte el nivel. Y es muy de gay. Es de gay. ¿Algo aquí? Rayo azul para activar eso. ¿Puedo hacer esto?
a poder devolverme. 2 luquitas, Carlos. ¡Sala verga! ¡Sala verguita! Ya, y aquí como concha, rechupada ya paso, weón. Puedo... Pásame esta weá. Ahí se cargó. Y ya. Que soy estúpido. Sala verguita. Soltamos. Sala verguita. Agarramos. Sala verguita. Vamos. Traemos esta wea. Puta la wea. Estaba fácil, pero no sabía que podía hacer eso, weón. De paralizar los ventiladores, weón. Pero ahora sabemos que se puede, weón. There's Vamos para el so 4. much history here that we can't see. The founder must have walked these paths hundreds of times, maybe thousands. Miranda must have stood right where we're standing. This all looks alien to us, but it must have been familiar to them. If this was their home, where are they now? Sí, They weón. must be inside the megastructure, Puede. waiting for us to pass the test. It's the only thing that makes sense. Manantial se llama, Daniel. Manantial. Ya, tú primero. ¿Tenemos otro? No tenemos otro. ¿Qué hay acá? No. Necesitamos azul. Necesitamos azul. Ángulos curiosos tienen que ser pero precisos ahora, weón. La cago, weón. Y ahora necesito rojo. Necesito rojo. Necesito que este haga esto y con ese absorber el rojo. Ya. Acá hay acá. Otro rojo. Otro rojo. Esto tiene que estar mirando para allá y mirando ese. Ahí está. Y ahora con este mira para allá. Choca.
Ahí debería de darle, po. Ahí está. Soy muy imbécil, era muy fácil, weón. Incluso podía haberlo hecho al revés, weón. Solamente que soy weón y quiero intentar cosas como más complejas, weón. Como que no veo lo fácil a primera vista. 5. Poco se habla del mapa, ¿eh? Está muy bonito. ¡Buena pillazo de prostituto! ¿No hablamos? ¿Hijo de perra? Bueno. Equilibrio de fuerzas. Buenas, Leon, ¿cómo estáis? Qué bueno. ¿Y a qué necesitamos acá? Ah, que le dé el de arriba. Espérate. En ese caso, mantener conexiones, necesito la caja. ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! Ya yo como chucha paso ahora. Eche, tengo que dejarlo encima de eso. Eche, porque si no, no me deja pasar. Ah, uy, que soy weón pasando. Claramente, Leon, soy muy ahueonado. Soy imbécil. That was really kind of excellent. Siempre fijando en las weas más difíciles. Yo tenía la fucking razón, pero no me pescabas. Claro. Suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Nivel 6. Reconocimiento. No me deja. Pero este sí. Ahí está. ¡Oh! Me voy a volver loco, concha tu madre. Y hay aquí, weón. Ya tenemos uno para abrirte el hoyo. Digo. ¿El ano? Ya tengo que sacarlo. Eso sí, primero tengo que sacarlo. Y ya, necesitamos rojo y azul. Para el azul está fácil, pues podría ser así. Pero el problema es que necesito rojo. Por lo menos por este lado. Y para el rojo necesito verde. ¿Cachai? Ah, necesito que este agarre el verde. Dale. Y antes de que esto salga... agarrar esto. Para pasar, concha de tu madre. Pasa para acá. Pasa para acá. La madre, weón.
Ya. Tenemos verde. Y ahora con esto sencillamente nos da rojo. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos azul para ello. Ay, porque esto ya no me sirve para nada, pues. Entonces fácilmente ahora con esto. Ahí. Y ahora con esto. Tucson. Dixon. Miñatson. Tampoco era tan difícil. Ya, vamos para el 7. Melville, Interfaz. What is it now? why did you upload a picture of your hand? Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture, it is the picture. I like it. It's very artistic. Let's stay professional, everyone. Mano de la It's not right foto. to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. She's a hyper-advanced humanoid machine, not a photographer. You'll pay for this, Byron. Ok. Foto de la mano. Chispa de Prometeo. El Prometeo de la mitología es un embaucador y parece que su homólogo holográfico tiene tendencias similares. Estas chispas parecen diseñadas para permitir que no saltemos puzzles, para que no saltemos puzzles. Una función que contradice la intencionalidad con que se diseñó este lugar. Sin embargo, los terminales para usarlas están ahí mismo, en los puzzles, por lo que Prometeo debe de tener algún tipo de autoridad legítima en todo esto. Las chispas se pueden recuperar resolviendo los puzzles correctamente. Interesante. Redes sociales. Propuesta: traer vuelta a los perros. Título del libro lo dice todo. Deberíamos volver a domesticar a los perros. Los ancestros querían mucho a los perros. Insistían que eran compañeros increíbles, llenos de vida y amor. El mejor amigo del hombre. Y la vida que llevaba con los humanos debía ser infinitamente mejor que en la naturaleza. Así que, ¿por qué no lo recuperamos? ¿Sabías que el poeta Lord Byron compuso un poema sobre su perro Boatswain? Decía: belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valor sin ferocidad, y todas las virtudes del hombre sin sus defectos. ¿Fue él por quien eligió su nombre nuestro Byron? No. Se puso el nombre de Robert Byron, el escritor de viajes. Eso está muy bien, pero ¿y mi idea? Buena idea, los perros fueron creación maravillosa. Deberíamos volver a criarlos. Menos los carlinos. Es mejor que sigan siendo lobos. Los recursos que derrochamos en los gatos ya son perjudiciales, y recordar lo que hacen con la población local de aves. ¿En serio queremos añadir a los perros? Claro que sí. Dejad de tonterías de que los gatos son malísimos. ¿Qué creéis que ocurre en la naturaleza? ¿Os pensáis que los animales no se comen los unos a los otros? Me encantaría tener un perro. Saldríamos a pasear juntos y se emocionaría con cada olor nuevo y jugaríamos a buscar la pelota. Me pasaré mágico. Me parece mágico, perdón. ¿Qué es esta mierda, weón? Ah, que es doble, ok. O sea, por ejemplo, llenamos aquí. Bueno, perdón. Descargar. Me están pidiendo verde. Ya. Primero verde. ¿No es cierto? Ah, pero el verde no es el principal, pues. Bueno.
Pero el problema no puedo... Estaría faltando un verde. Ahí, pues. Ay, que estupidez más grande, weón. Estaba bien hecho como lo estaba haciendo, weón. Bueno, soy un imbécil, weón. Siempre busco la vida más compleja, weón. Claro, pues, weón, lo hago verde. De acá lo toma como verde. Verde con rojo hacen azul. Y rojo. Mi obsesión agrícola. Me he estado viciando últimamente a un juego antiguo de Guiana llamado Agricultor Ancestral. El título dice todo. Es un simulador de agricultura sencillo. Puede que no sea excesivamente sofisticado, pero me estoy obsesionando con él. Y empiezo a tener reacciones emocionales que no sabría definir. Siento que me hace feliz, pero también me entristece. ¿Alguien tiene una idea de por qué me está pasando esto? El juego te seduce por la necesidad humana de estar en comunión con la naturaleza y de vivir un estilo de vida que no aspire a dominar el mundo, sino a coexistir con él. Te entristece porque nunca volveremos a ser quienes éramos hace miles de años, pero te alegra porque te hace pensar que quizá hay algo parecido para nosotros. Quizás sea porque la gente de Guiana, a pesar de su reclusión, tenía una visión inocente del mundo que nosotros ya hemos perdido para siempre. Creo que es lo contrario a lo que dice Obis. Estos juegos nos resultan entretenidos porque porque nos devuelven a una época en la que aún teníamos albedrío, en la que podríamos construir y cultivar cosas, una época en la que podíamos imponer nuestra voluntad sobre mundo en lugar de ser incapaces y pasivos. Lo que ansías es la facultad de construir a la humanidad de forma real y material. Y estás triste porque no basta con simularlo. No quieres dedicarte a la agricultura, quieres ser pionero, que nos corresponde a los humanos. Es un juego, no te compliques. Coincido con Ois, Pellegrino, yo coincido con Pellegrino, un puto juego la wea. Siempre una primera es para todos. La wea. Ya vamos para el 8. Hoy lo hicimos relativamente rápido. Relativamente rápido, weón. ¿A qué hora aprendí? ¿A las 9? ¿9:10 más o menos? Recuerda que tengo el medio pichulón. Recuerda que me lo agarro con la mano. Recuerda, tengo el medio pichulón. Recuerda. Y aquí hay una trampa, claramente me va a faltar algo, pues. Era muy obvio, ¿no? Ah, que se da vuelta. Me está hueviando. Y a ver. ¿Qué hace esto? Ya. ¡Sala verga! Pero no tengo para realizarlo, pues, bueno. ¿Cómo lo saco? Ahí está, pues. Ya lo saqué. Ay, ¿qué más querés, culiao? Si yo lo corto se apaga, pues bueno.
sí. Pero ahora, ¿cómo saco la caja? Soy imbécil, weón. Ahora sí, po. Ahora ya está todo aquí, pues, weón. Ya da lo mismo dar vuelta a esta caja, culiá. Ya con esto estamos dados. Este nivel no estaba tan complejo. Bueno, era complicado, pero tampoco tanto. Hola, ¿me hablas? Puta la wea. Ah, ya nos pasamos. Ya, ahora los secretos. Vamos para el primer secreto de los 7. Ya, un nivel. Obstáculo temporal. Gracias, pues, conchetumare. Ya. Pero necesito ahora. No, pues. Chupa, culiao, chupa. Este wey yo lo dejo acá, Y lo dejo marcado. O sea, no lo dejo marcado. Lo dejo. Se selecciona. Lo dejo solamente ahí. Entonces ahora yo puedo pasar. Lo recojo. Y lo selecciono. Y ahora sí puedo pasar. Ahora. Esto me abre esto. Oh, la wea estúpida, weón. Ya mira, ahí no está chocando, ¿no es cierto? Ya mira, le estoy tirando el rojo para que no tire redireccionado azul para que se transforme en rojo. Y le pega esto. Entonces ahora yo cuando lo suelte, me deja pasar con el objeto y puedo pasar. Oh, la wea enferma, weón. Oh, y ahora caché, weón. Buen nivel, weón, buen nivel. Engañó mi cerebro por un momento. El siguiente vamos para el 5. Bueno, hay uno aquí. Al laboratorio. ADN. ¿Y de topo? This is Byron? where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets. Weigh on our minds like a nightmare. ¿Pesadilla? Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. ¿Y crees que lo que hemos descubierto podría cambiar las cosas? Yes,
Because this is something unexpected, an anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this, the puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Sinceramente no lo sé. Eso espero. Thank you, 1K. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. Now, let's see what else we can find here. Una tablet, una hueá de ajedrez. ¿Qué habrán tenido aquí? Pues tengo claramente una jaula. Pero no hay nada, no se ve nada. ¿Y esta weá? Melville, eyes on 1K's stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Claro, buen consejo, pero ¿qué es? I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus streamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. ¿Y cómo funciona? Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. Deberíamos probarlo, deberíamos probarlo. I would advise against it. ¿Por qué? You may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention risking the data we could get from it. No, me dan igual los datos que me dan igual. Quiero conectarme. Sorry, Melville, but if 1K wants to do this, I won't get in the way. It's his decision. Understood. But if 1K starts to smoke, don't be slow to pull the plug. Ah, que tengo que hacerlo igual. A ver. ¿Y esto? Nota del prototipo de somnodromo. La cuestión es, ¿debería hacerlo? ¿Y qué? Perdemos. Dale, nomás, concheto, padre. A la vena. "1K, can you hear me?" Sí. What did I say? You fried it. Who knows what data we've lost? No me arrepiento. Melville, I still think it's worth you coming here to take a look. 1K, let's pack up and explore the rest of this lab. Mensaje privado. Melampo, a todos los que estáis en la expedición, estoy seguro de que tenéis preguntas sobre el somnodromo, pero me temo que no puedo responderlas. Fue un sueño que tuve hace mucho tiempo, cuando era una persona distinta, y se ha desvanecido. Si construí un prototipo al menos de una parte de sus sistemas, pero no llegó a funcionar como quería. Independientemente de lo que hiciera, tenía como mi invención. Lo cierto es que ya no me interesan los asuntos de Nueva Jerusalén.
El autopismo de Byron me importa tan poco como el pesimismo religioso de Herman. Es más, no sé si me importa nada en absoluto. De hecho, a fin de cuentas, creo que la única respuesta es no preocuparse. Todo es pasajero, incluso el yo. He aprendido a dejarme llevar. No respondáis. Valoro mi privacidad. Somnodromo. ¿Que ahora tengo cáncer, weón? ¿Cáncer robótico? Proyecto, siguiente, Miranda, de Atenea. ¿Más datos? The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. LOL. ¿Qué es algún TP? Are you okay? Sí, You pues, mano. overloaded again. Ahora sobrecarga. Sí, he vuelto a ver a Atenea. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Cuéntame más de ella. I was one of the first she woke up. There was just a handful of us in those days. A small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yema was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the earth, to reach for the stars, to build and grow and learn. ¿Por qué se marchó? I don't know. I understand why she became frustrated when the city started thinking more about itself than about the future. It was frustrating for all of us. But we were still fighting for that future together. What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along?
No debería haber abandonado su pueblo, hizo lo que creía que debía hacer. Lo lamento. Debe ser duro perder a tu mentora. She did. She must have. I just don't understand. But if all this is a test, maybe there's an answer waiting for us in the megastructure. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville should have reconnected the next station by now. Bueno, te hay un TP ahora, weón. La raja, weón. Ah, ¿podemos pasar? A ver. Ah, no lo puedo borrar. Ya, tenemos un TP, weón. LOL. ¿Qué me habrá hecho el aparato este que era prototipo, weón? ¿Ahora tendré esquizofrenia? ¿O alguna wea así? ¿Esquizofrenia robótica? Puede ser, weón. Ya, ahora para el que está aquí en el 5. Oh, mira. Soy uno con él. Is it possible that on some level, people want to believe that everything's going to get worse? That it's comforting to think that humanity is bad and every solution will just go wrong? Because that way you're never responsible. You never have to take on responsibility for anything outside yourself. Never have to grow up. Acá atrás. What can I do for you, 1K? ¿Crees que sería interesante encontrar un sonodromo funcional? Sure. I think there's plenty inside each of us to explore, and it might give us a new perspective. Will it really answer all the big questions? I don't know, but it might help. Gracias, acá atrás. ¿Qué weón escucha el Joker reírse, weón? ¿Era el Joker, weón? ¿El Why So Serious? Pff. Why So Serious? Y a ver cómo funciona esta mierda. ¿Cómo se llama el nivel? Campo de visión. Cuidado. Campo de visión. Me da para el azul. O sea, necesito rojo. Insanity. Bueno, me estoy pasando muy rápido este mundo, culiado de mierda, man. No he demorado nada igual. Como un relleno de los otros niveles. Solo la verguita. Live One of the most foolish illusions that commonly persist. No, me voy a morir. One of the most foolish illusions that commonly persist is that nature is a victim and humanity is a perpetrator. This can only be the opinion of someone who has not witnessed nature at first hand, who has not seen its immense and awe-inspiring baseness. Nature is mindless chaos and eternal conflict. A system of predation and consumption whose
perfect cruelty can only induce a terrified and unwilling admiration. Nature is our most powerful and least honorable enemy. A beast that consumed every last one of our ancestors and will consume us just as quickly if we are not successful in our struggle with it. Hey 1K, how can I help you? ¿Qué opinas del asunto del somnódromo? I'd never heard of it before, but it sounds fascinating. Somnódromo. Imagine exploring a place inside yourself that you didn't even know existed. Might really give you a new perspective. Or it might be really stupid, but it's probably cool. Hay gente en Nueva Jerusalén que quiere que participe en sus maniobras políticas. I don't get involved with that. I think we should discuss everything openly and then vote, not play games behind each other's backs. ¿Crees que la fundadora aún podría estar aquí? I don't know. It all looks pretty abandoned to me. But maybe it is all a test. ¿Crees que la fundadora tiene razón en que debíamos darle nuestro propio sentido al mundo? I don't know. Sometimes I'd like to believe that everything happens for a reason. That there's some external force that gives us purpose and meaning. But then I think about all the horrible things that happen to people, and I can't accept that those things were meant to happen. That they couldn't have been avoided. So in that sense, I agree. We should find our own meaning. But to be completely honest, I find it hard to just impose meaning on the world. I'm not as driven as someone like Byron. I feel more moved by Miranda's recordings than by my own ideas. Quizá darle sentido al mundo es algo que hacemos juntos. Quizá el sentido se encuentra en otras personas. Quizá tiene que pensar en cuáles son tus propias pasiones. Quizá el cómo tiene sentido, solo que aún no lo comprendemos. Uf, está difícil esta respuesta. Yo elegiría la de quizá el sentido se encuentra en otras personas, weón, sinceramente. ¿Sinceramente? Sí, sinceramente. That's my biggest hope. That maybe I just need to find the right person. Porque siempre es mejor hacer algo con otra persona antes que hacerlo solo. Y aquí tengo que pegar un pique, weón, nadando. ¿Qué weón? ¡Sola verga! Uy. Encuentro mi chip y seguir hasta que te conduzca de vuelta. Está para allá. Trechito para allá. Porque esté muy a la chucha. ¿No será subir al fondo? Mira, hay algo ahí. ¿Y cómo llego sin mojarme, weón? Tengo que subir, pues, weón. ¡Oh! ¡Parkour! 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 ¡Ah! Llegué. ¿Dónde está la weá? ¿Y esto? Un satélite. Antena para... Ah, una antena parabólica. Antena parabólica, bólica. Una sección destrozada de un dispositivo empleado por los ancestros para comunicarse a través de largas distancias. En la cumbre de la antigua civilización humana, la mayoría de las especies formaban parte de una misma red. Es que ese polvo culeado que tira para adelante es como raro, como que no se ve, weón. Mira, este weón apareció aquí. How can I help you?
¿Quieres que las respuestas que buscamos están en nuestro interior? Look, self-reflection is important, but only thinking about yourself, your inner identity, becomes narcissistic. You exist, whether you like it or not, in a dialectical relationship with the world. Identity has no meaning without society, and society has no meaning without the individual. It's in that tension that we really come into being. Ah. No dije nada. Ya, puto. Ya, puto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Te sigo. Te sigo, siguiendo. No vayáis por otro lado, por favor, weón. Muchas partículas, weón. Pero ya, pues, weón. Chao, concha tu madre. Espero que no te devuelvas si me troleas, pues, weón. Ya, ahí va para allá, weón. Puta, el manso pique, weón. ¿De cómo llego allá? ¿Saltando como enfermo culió a la casa, no? Prometeo. We cannot return to the past, but the future can redeem all that has happened. Claro. Pero es contradictorio, po. Porque también puede ser al revés, po. Depende de cómo lo veáis tú. Mucho texto. Aurora y mi Ñatson y mi pichulón. Si aparecen cifras de texto como de diálogo, los leo, pero si no, no, mira chupen, weón. Más hueveo a leer. Y más texto. ¿Y tú, puto? Nada. Mucho texto. Bueno, a ver. Ah, mira. Miranda. ¿Por qué no se imaginaron que podíamos preocuparnos por el mundo? Atenea, no lo sé. Quizás porque estaba demasiado acostumbrados a que nadie se preocupara. Diario de Hipatía número 5. Trevor. El del GTA. Strap in. This is a long one. You may have heard the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. It's a powerful story. Bittersweet, very human. And I just want to tell you that it's true. He was a real person, and his name was John. John Carpenter. He was born in the year 1948, and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live, the totally underrated In the Mouth of Madness, mind you, he just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle, and after a while, he just got tired of it and quit.
He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did we never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex, they're not always appreciated in their own time. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Sí. Lo que pasa es que aquí está hablando sobre como la generación la generación que recibe el contenido que en verdad se quiere mostrar. Por ejemplo, aquí el cineasta estaba como muy adelantado a su época, pero no adelantado en el sentido de que no supieron apreciar mi arte. El arte estaba. Lo que pasa es que las personas que reaccionaron a ese arte no eran las adecuadas, ¿cachai? Por ejemplo, yo soy como de la idea de que la gente que odia una cosa actual, después a futuro se reconoce. Pero cuando algo es famoso en su momento, a largo plazo no se va a recordar en el tiempo, ¿cachai? Van Gogh, el cineasta por ejemplo. El arte de Van Gogh en su tiempo era como una mierda. Decían que era caca la wea. Pero a lo largo de los años, Van Gogh se hizo como el pionero del arte, ¿cachai? De los pioneros. Entonces como, bueno, es pa'l hoyo. Por ejemplo, a ver, otra cosa, no sé, pues hay gente, los géneros de música. Tenéis pop, rock, electrónica, y hay muchas cosas que en su momento, a lo largo de los años, fueron pura mierda. Como ahora metí distorsión en las guitarras, vale pico, y después pasan 10, 20 años, la raja, weón, ¿cachai? Y todos lo quieren hacer. Y pasa, pues. Por ejemplo, ahora con el reggaetón. Por lo que estoy entendiendo ahora, el porcentaje como de preferencia, yo creo que fácil el 60% prefiere el reggaetón. Fácil. Y siento que a largo plazo el reggaetón después va a ser como un género más, ¿cachai? Como también fue en su momento el rock o el pop. El pop sigue pegando porque es como música estándar, bueno, que pondré en un bar, una wea así, ¿cachai? Ya, aquí es donde está este secreto de mierda. Ya, donde está el pilar por su lado derecho. Ya tenemos que ir por este lado entonces. ¿Y esta cosita? Ah. Pero tengo que activar el puente, ¿o no? Creo que sí. Hay una justo mirando. Espérate. Ya, si nosotros estamos de la X como para allá, un poquito más para la derecha, weón. O sea, como para el lado izquierdo, eso sí. No, tenemos que ir derechito para allá. De aquí para allá. Ya. I've been wondering, what made our ancestors settle in these god-forsaken places? It can't have been easy with those frail, squishy bodies of theirs. What makes a caveman go, yes, this frozen hellscape is where I want to live out my days? You think Byron was right? Is it in our nature to be wanderers? Nómadas por naturaleza. ¿Qué es ser nómada? Nómada es como que no podía estar establecido en un puro lugar. O al revés. Nómada. Dicho de individuo de una tribu o de un pueblo carente de un lugar estable para vivir. Ah, no, sí, pues, carente. O sea que no puede estar todo el rato en un lugar para vivir. Dedicado especialmente a la caza y al pastoreo. Aplicado a personas usando también como sustantivo. No, es solo que por recursos y presión demográfica. Sí creo que venían en busca de belleza. Sí, porque a la gente le atrae la idea de construir una nueva sociedad. Sí, nos gusta superar desafíos. Podría ser. We do, don't we? A species of problem solvers, like Drennan said.
That must be why I sometimes find myself imagining building new cities. All right. En mi visión Atenea mencionaba una singularidad. Yes. She could be talking about a gravitational singularity, like the point within a black hole where density becomes infinite and space-time breaks down. But the term has other applications too. Experimentar con eso suena extremadamente peligroso. Fascinante. Debe haber realizado experimentos muy avanzados. You're right. It is fascinating. You know, our ancestors went to incredible lengths to try and understand reality. They built super colliders and sent telescopes into space to find traces of the Big Bang. I guess the founder was walking in their footsteps. Debería ponerme atrás. Chao. Ya bien. Oh. Ya, era el puzzle. El puzzle de Miñazzo. Bueno. Tucson. Dixon. Tucson. Miñazzo. Mi super ñazo. ¿Y este todo? ¿Qué estás mirando, weón? Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion. But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans, blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes. Shapes that have meaning. With our technology, we can take this chaotic world, so full of suffering, and turn it into a work of art. Mi porongón. ¿Para dónde estoy yendo, weón? Cheque. Pásame esta weá ordinaria, weón. Me salto el papo. Me salto el mini papo. Todo para agarrar una cagada de estrella, weón. Claramente el otro mundo no lo hice porque me dio paja. Pero es que en este habíamos terminado tan antes, weón, que no era necesario, weón. O sea, como que por más contenido, ¿no? None may know what came first, error or sin, and yet every choice depends on it. Uf. Yo diría que el error, porque sin error no hay pecado. Sin haber cometido un error, porque yo creo que se cometen más errores que pecados en ciertas circunstancias. Tipo, podéis equivocarte en muchas cosas, pero cometer un pecado es muy único y exclusivo, bueno. Halt, creature of clay. You have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Sin sus regalos no seguiríamos existiendo. Sus regalos han aliviado a la gran medida el sufrimiento del mundo. Hemos cometido errores al usarlos, pero lo bueno compensa lo malo. Han provocado grandes daños, pero no se pueden volver a guardar en la caja. Han sido una maldición para mi gente. Señora, soy un robot. Y yo, literalmente yo. Puta. Es que la esperanza en sí, yo creo que sí, bueno. Yo creo que
pero lo bueno compensa lo malo. Estoy por ese lado. Ahora. Sin sus regalos no seguiríamos existiendo. La verdad es que seguiríamos existiendo, pero bajo otra estructura de razón. O sea, otro raciocinio distinto. No limitado, pero sí más determinado. Como que no habría tanta libertad a la hora de hacer cosas y pensar cosas. Sus regalos han aliviado en gran medida el sufrimiento del mundo. No. Pero un porcentaje muy pequeño yo creo que sí. Hemos cometido errores al usarlo, pero lo bueno compensa lo malo. And you will repeat your mistakes until they destroy you. La verdad es que sí, tiene toda la razón. Pero ¿qué le hay a hacer, weón? Así funciona la civilización y la sociedad, weón. No podéis cambiarla ya. El rayo azul. Rayo del topo. There's 3 towers per cardinal direction and 3 entities. You'd think it would be symmetrically arranged. 1 tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. Puede, pues, bueno. Sí, pues está geométricamente perfecto, pues tipo son 3, 3 y 3. O sea, 3 niveles son 3, 6, 9, 12. Porque son 4 caras de la pirámide. Excepto la base, pues, que no se cuenta. Pero por dar el ejemplo. ¿Y este topo? Oye, si nos pasamos todo. Claro, nos pasamos todo. Conseguimos el laboratorio perdido, las estrellas. El puzzle de oro no lo podemos conseguir porque está difícil, bueno, no lo he encontrado. Pero bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si quieren pueden seguir mi plataforma de streaming. La plataforma morada. Sí, si quieren, sí, si no más quieren, sí. Y espero que les haya gustado. Un beso. Me despido. Que les vaya bien. Gracias, Felipe.